Iniciamos hoy con esta introducción. Nos permitiremos hacer una serie de reflexiones sobre el pasado, el futuro y sobre todo el presente donde está transcurriendo nuestra vida. Lo haremos a través de la literatura y el cine de la ciencia ficción. Tenemos el deseo irrefrenable del hombre por conocer anticipadamente el devenir de los acontecimientos que lo rodean, tal como obraban hace más de 2000 años los generales romanos antes de emprender una batalla decisiva. Consultaban el oráculo de Delfos o a la pitonisa más cercana, que bajo el influjo de drogas naturales y vapores, que recién ahora lo sabemos, hacía una prognosis de lo que podía suceder. Lo mismo hacían los aztecas y los incas con sus ritos de fertilidad y sacrificios humanos a los dioses, de la misma manera que los guerreros vikingos. Y así como ellos, muchos otros grupos humanos, distintas latitudes, distintos momentos de la humanidad, iguales comportamientos respecto a la necesidad de adivinar el futuro o a tratar de influir sobre él. Pero todos nos preguntamos, ¿qué es la ciencia ficción? Por empezar, no es lo mismo que la fantasía, que nos deslumbra con castillos en las nubes y príncipes que despiertan a las doncellas por un beso, ogros enormes y brujas muy feas. En cambio, la ciencia y la técnica aliada a la ficción literaria tratan de darnos una imagen más enfocada, más cercana a la realidad de lo humano. Analizaremos las ramas de la ciencia ficción, utopías, distopías, ucronías. La utopía nos describe un mundo deseado y perfecto y se enfrenta con la distopía, que es lo contrario. La ucronía se ubica en el pasado y lo inventa distinto. Plantea la pregunta, ¿qué hubiera pasado si, es decir, preguntándonos, por ejemplo, qué hubiera pasado? Hay un libro que admite la posibilidad de que Hitler hubiera ganado la guerra, por ejemplo. Eso es una ucronía, es decir, plantea toda una cantidad de sucesos a través de una falsa visión de la historia, pero que no deja de ser interesante. Hasta Sarmiento, nuestro prócer, digamos, prócer, él escribió una utopía para la Argentina. Eh, Así tenemos a Aldous Huxley, que publicó un libro muy famoso en su época que se llama Un Mundo Feliz. Nos muestra que gracias a las drogas la humanidad no siente los peligros ni las adversidades. Las sigue habiendo, pero la insensibilidad que provocan las drogas los aísla de la realidad. Como contracara, hablaremos de 1984, de George Orwell,
en donde un gran hermano tiránico nos dicta lo que está permitido y lo que no está permitido. Eh, Dicta normas sobre cómo será la convivencia. También tenemos Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, en donde una brigada de guardianes queman libros y no se permite leer. En Minority Report, sobre una novela del gran Philip Dick, el director Steven Spielberg nos muestra en qué forma seres humanos dotados de una sensibilidad especial y en un medio acuífero pueden anticipar crímenes que aún no se han cometido y se convierten en un arma de la policía para evitarlo. La ciencia ficción tardó muchos años en convertirse en el género de la literatura que hoy conocemos. Es uno de los géneros, digamos, más modernos de la literatura. Hablo como género, porque bueno, existía la novela, existía la poesía, existían distintos temas relativos a la poesía, sonetos, distintos tipos, pero lo que era ciencia ficción quedó relegado a lo que llamábamos Pulp Fiction. Ustedes se acordarán de esa película de Tarantino que se llamaba Pulp Fiction. O sea, eran novelitas baratas que se vendían en los kioscos junto con las de Corín Tellado y en general tenían ídolos como Flash Gordon. Recién a principios de la década del siglo pasado comenzaron a aparecer autores muy significativos y muy profundos. Ya de alguna manera Kafka nos había anticipado el castillo con sus novelas un futuro distópico absolutamente increíble, pero en la Argentina de hoy se puede verificar. Entraremos también en el en el universo de lo real e intentaremos definir qué es la realidad. Una de nuestras preguntas más difíciles de responder. Para realidad, veremos fragmentos de Truman Show, en donde desde una estación de televisión recrea el mundo que Truman cree a pie justicia que esa es la realidad. Y lo acompañamos en su flagrante decepción. Hay una anécdota que quiero contarles en relación con el tema de la realidad. En 1927, en el apogeo de su fama, Charles Chaplin se entera por un diario que va a haber un concurso. ¿Qué concurso? Un concurso para ver quién se parece más a Charles Chaplin o quién es en realidad Charles Chaplin. Entonces, con su mentalidad juguetona, él se inscribe en el concurso
se inscribe en el concurso y saca el segundo premio. Es muy gracioso, es una anécdota realmente muy graciosa porque él mismo se pregunta, ¿cómo puede ser? ¿Quién soy yo? ¿Quién es él? Pero el razonamiento nos explica un poco el tema, que las películas de Chaplin eran en blanco y negro, y él tenía todo un atuendo de Charlot, o sea, de nuestro famoso Carlito. En cambio, se presentó al concurso con un traje y se confundió con el resto de los participantes. Otro ejemplo, otro ejemplo que de alguna manera nos toca un poco más de cerca es el cuento de Borges que se llama eh, Pierre Menard, el escritor de Quijote. En ese cuento, que por su, digamos, chispa humorística, nos muestra Borges que cualquiera puede escribir el Quijote, porque en definitiva Pierre Bernard no es otra cosa que un escritor que copia minuciosamente hasta las comas y los puntos del Quijote. Entonces, ¿cuál es el Quijote? ¿De quién es el Quijote? ¿De Pierre Bernard o de Cervantes? Entonces, vamos a citar al filósofo francés Edgar Morin, que creó lo que llamó el pensamiento complejo. Edgar Morin fue un hombre que podríamos llamar de renacimiento, fue cineasta, fue filósofo, fue antropólogo, fue eh, bueno, realmente un hombre muy, pero muy completo. En este pensamiento complejo explicó que la verdad está dentro de una madeja de tejido que se entrelaza. A través de sus enseñanzas podemos llegar a ver entre las interconexiones de los distintos sucesos que suceden alrededor que estamos investigando un camino más sencillo para llegar a la verdad. Esa unidad de sucesos afines es lo que podemos llamar pensamiento holístico, porque una de las características de Borel es que del siglo XX, particularmente del siglo XX, las ciencias se encapsularon y se separaron de las ciencias humanas. Y eso trajo una cantidad enorme de consecuencias. En términos médicos, por ejemplo, se ve una enfermedad, pero no se ve al paciente. Se trata de curar la enfermedad, cosa que está bien, pero el paciente siente, experimenta emociones que al médico no le interesan. Entonces, Gad propone un pensamiento holístico entre la ciencia y la técnica, en donde no se tenga exclusivamente en cuenta las técnicas, sino también todo lo que lo relaciona con lo humano.
En definitiva, la técnica es un invento humano. Para ponerlo en práctica, podemos también citar un cuento del autor de Rashomon, Ryonosuke Akutagawa, que escribió un cuento que para mí está en el número uno de los cuentos que he leído en toda mi vida. Se llama En el bosque. En este cuento, que se llama En el bosque, un caballero lleva en su caballo a una dama y en el bosque se encuentra con un señor que le dice, señor, esa persona es mi esposa. Entonces pelea y el caballero mata al esposo. Entonces el caballero es detenido y se le lo juzga. Pero cada una de las personas, inclusive el muerto, esa es la fantasía de Akutagawa, declaran en el juicio, o sea, declara la mujer, declara el, no sé, el caballero que la llevaba, declara el esposo y declara el esposo muerto, es decir, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el que tiene la verdad de lo que ocurrió? Porque esos testigos fueron los únicos que estaban. Y el juez se ve en la obligación de tener que dar un veredicto. Así que lo real, pensamos, es inacible al entendimiento humano o pertenece al mundo de lo subjetivo de cada uno de nosotros. Edgar Morin nos dice que justamente no nos dejemos llevar por la imagen inmediata que se nos aparece o lo que nos han dicho o que hemos oído. Todas ellas son ideas ajenas del episodio que nos ocupa. Es decir, una reflexión es importante y hoy más que nunca porque el impacto de la cantidad de información es enorme. Entonces se impone esa regla de no creer a pie juntillas primero que se escucha. En el siguiente capítulo de nuestro seminario hablaremos de otra urgente pasión humana, alargar la vida todo lo posible hasta superar la muerte y ser eterno. Se vuelven a unir la ciencia y la técnica para crear los dispositivos que nos permitirán vivir más años. En la actualidad, todo tipo de prótesis internas o externas y variedad de operaciones parecen darle la razón a los acólitos de esta corriente, a la que llaman transhumanismo. Pero como siempre ocurre, esto no es nuevo. Volvamos al verano de 1817 en un castillo cercano a Ginebra. Aquí llega para disfrutar de un descanso el poeta Percy Shelley y su esposa Mary, de 19 años. Se les unen el médico y el escritor John Polidori y el poeta John Byron. El clima resulta lluvioso y húmedo, no apto para vacacionar.
en una noche de lluvia y relámpagos. Uno de ellos propone escribir como un entretenimiento un texto fantástico. Mary crea los primeros bocetos de Frankenstein o el Prometeo moderno. Polidori no se queda atrás y da a luz al primer manuscrito que se llamará El vampiro. La idea básica del texto con la que Bram Stoker años después dará forma a Drácula. Dos nombres inmortales, tanto en la novela como en la supervivencia a través del tiempo. Mary Shelley imagina a un monstruo uniendo trozos de personas muertas y con los procedimientos del italiano Galvani les da una nueva vida. En 1927, otra vez, con la dirección de Fritz Lang, se estrena Metrópolis, donde un malvado crea un doble robótico de una mujer muy querida por las masas para instarla a la rebelión. Comienza así la era de los robots, que tampoco eran nuevos, ya que en el Renacimiento se habían inventado muñecos parlantes y otros que jugaban al ajedrez. De esta manera iremos en busca de Isaac Asimov y sus tres leyes de la robótica. Un robot no puede hacer daño a un ser humano. En la segunda, un robot debe obedecer las órdenes de un ser humano. Y tercera, un robot debe protegerse a sí mismo de que eso implique, sin que eso implique violar las leyes uno y dos. El Yo Robot es una película en donde el director Alex Proyas plantea un conflicto entre las tres leyes al revelarse un robot generativo con ideas propias. Otro robot que conocemos por el cine, Terminator 1 y 4. Y Robocop, el robot que es un robot que ayuda a la policía. En cambio, veremos también el peligro actual de la robotización y digitalización de la vida de modo incontrolable, que genera una situación crítica a miles de trabajadores al no haber leyes claras que limiten y orienten positivamente. De esta manera se convierten en competidores de los humanos y suponen un solo beneficiario, el patrón o dueño de los robots. La pregunta es, ¿estaremos frente a una nueva revolución industrial? Es la pregunta del momento. En 2015 se estrena una película paradigmática que se llama El Marciano. Es un film que podríamos llamar amigable. Es un film amigable. Un tripulante es dado por muerto mientras el resto de la tripulación huye de Marte escapando de una dantesca tormenta de viento y piedra. Norteamericanos y técnicos
de otras naciones, incluyendo China. Por eso digo que es amigable, es una película amigable, incluyendo China, colabora para salvar la vida del protagonista y devolverlo a la nave que lo dejó abandonado. Ya en la actualidad veremos una realidad distinta, para nada amigable, que llamaremos los nuevos bucaneros del espacio. Y se convierte así en otro capítulo de nuestro cursillo. Podemos decir que durante los últimos 10 años, desde el estreno del film de Ridley Scott hasta hoy, ha pasado muchos intentos de plantar bases y banderas en otros planetas. Nos queda la Luna, porque los humanos estuvimos un ratito en un film. Vamos a ver un siniestro personaje que vendría a ser el pirata Morgan de los viajes espaciales. Es nada más ni nada menos que Elon Musk. Su filosofía es: la Tierra está agotada, la hemos explotado hasta el cansancio. Es un lugar que se ha tornado inhabitable. Hemos tirado toda clase de detritos a los mares, lagos y hasta arroyos. Hemos embrutecido la tierra. No tiene cura. No sirven las reuniones para generar un cambio climático. Los gobiernos no las respetan o lo hacen en pequeña medida, inadecuada al daño que le hemos ocasionado. ¿Qué queda por hacer? ¿Qué queda por hacer? Según el bueno de Elon Musk, adivinaron: abandonar la Tierra, edificar ciudades en otros planetas. Y adivinen quién serían los primeros pasajeros. Acertaron. Serán los hombres más ricos del mundo, colegas de Elon Musk, multibillonarios. Es la primera vez que los viajes espaciales estarán fuera de la órbita de la NASA y de la órbita de los gobiernos nacionales. En Norteamérica serán viajes privados solo para privilegiados. Analizaremos a los popes de los viajes espaciales en la ciencia ficción literaria, por ejemplo, el polaco Stanisław Lem. Bueno, Raimunduri Atutlan. Y por último, en el último capítulo del cuchillo, y a modo de bitácora, analizaremos la ficción, ciencia ficción argentina y latinoamericana. Y nos quedará en ese curso una quinta fecha, un taller de reflexión. Será una reunión de tema libre. Plantearemos preguntas sobre los temas desarrollados en el curso y conversaremos sobre cómo ve cada uno de ustedes el futuro cercano, las vestimentas, los hábitos cotidianos, la procreación, la hibernación, los transportes propios o comunales, cómo serán las ciudades del sistema de gobierno.